Bienvenidos una vez más a mi casita. Hoy vamos a limpiar y ordenar porque como ven la casa amaneció, como quien dice, un poquito patas arriba, con muchas cosas en donde no deben estar. Y es que ayer llegamos tarde y pues fuimos poniendo todo en el primer lugar que encontramos disponible. Así que hoy quiero recordarle a cada cosa su lugar y retomar esa paz que tanto me encanta en mi casita. Hoy es domingo de Pascua y realmente, familia, estos días traté de disfrutarlos muchísimo. El viernes santo lo pude tomar libre. Ayer sábado fuimos donde la familia de mi esposo a compartir con ellos. Cada año hacemos juntos un postre que se llama habichuela con dulce, que es muy tradicional de República Dominicana. Así que todos los años disfrutamos de compartir esto en familia. Y bueno, acá en mi país, en Panamá, lo más normal y común que suele hacer mi familia en esta época del año son las cocadas, que es un postre a base de coco y miel. También dulce de marañón, muy rico, o dulce de papaya. Y bueno, comer y compartir muchísimo. Así que cuéntenme ustedes, familia, qué suelen hacer, comer, compartir o cocinar en esta época del año, este tiempo de Semana Santa. Vamos a comenzar ordenando la sala. Ya quité todo lo que estaba en el sillón y ahora lo voy a acomodar muy bien. Como ven, por ahí anda Hashi, que se la pasa saltando, mordiendo. Cualquier chancleta o zapato que anda mal puesto se lo lleva para su camita. Cualquier papelito o lo que sea, anda en esa etapa de curiosidad y de que quiere morder todo. Y bueno, ya saben los que han tenido cachorritos que es una aventura porque ellos creen que todo es un juego. Mírenlo allí. Me encanta cuando todo se va viendo más organizado y ese ruido visual de las cosas pues se va. Y ya casi estoy lista con el sillón. Ahorita le voy a poner este almohadoncito, que es el que normalmente uso. He estado pensando comprar algunos cojines y otras cositas para el sillón, pero creo que lo voy a hacer cuando ya cambie el sillón por completo. Así que bueno, vamos a continuar limpiando por acá estas mesitas. Miren, el perrito allí agarró una zapatilla de Noah y la tiene jugando. Así se la pasa, de verdad que uno tiene que estar pendiente que el perro no agarre algo que no debe. Últimamente pienso en lo diferente que era todo antes, en cómo crecí, en las cosas que tenía y en las que no, en todo aquello que cuando era una niña parecía tan lejano como tener una casa propia. Y para que se hagan una idea, familia, de lo humilde que fue mi vida cuando era niña, lo que es hoy mi sala comedor es un espacio mucho más grande que el pequeño cuarto en el que vivíamos mi hermana, mi mamá y yo. Era un pequeño cuarto de madera en el que teníamos una cama en que dormíamos las tres, una estufa, una nevera, una pequeña mesita, pero habían cosas que parecían lejanas, cosas que para otras personas son normales, como tener un juego de comedor, como tener sillones, como tener un cuarto propio. Era algo que yo de niña siempre quería, tener un cuarto propio. Finalmente, cuando yo tenía como 12 años, más o menos, mi mamá pudo construir nuestra casa de cemento y era de dos habitaciones, una de mi mamá y la otra que compartía con mi hermana. Así que cuando mi hermana se casó, finalmente pude tener la habitación para mí sola y fue súper chévere porque, como les digo, era algo que quería desde pequeña. Saben que cuando uno es joven quiere decorar y pegar cositas en la pared y las sabanitas del color que a uno le gusta y ese sentimiento de tener un espacio que es tuyo, que te pertenece. Entonces, recordar todo eso es muy bonito y me hace ver mi vida con gratitud. Y estar aquí en mi casa con ustedes haciendo algo tan simple como limpiar se siente distinto y toma otro significado cuando miras hacia atrás y ves que tu presente
es algo que en algún momento lo viste muy lejano. Y qué bonito, familia, poder compartirles un poquito de esta historia de mi vida y recordarnos que esos deseos de nuestro corazón, esas cosas que probablemente hoy en el 2026 veamos lejanas, se van a cumplir. Solo nos toca hacer nuestra parte y estoy segura que Dios nos va a abrir las puertas. Esta consola de la televisión es uno de los lugares de mi casa que más fácil lo llenamos de cosas, de chécheres, porque llegamos, abrimos la puerta y vamos poniendo allí. Entonces siempre tengo que andar limpiando y ordenando porque si no, imagínense, va a estar eso siempre lleno de muchas cosas. Ya casi está listo, limpio y ordenado este lugar. Así que lo que vamos a hacer es poner solo algunas cositas aquí, que normalmente es una plantita natural, una plantita artificial y un difusor de aromas. Y en la esquina donde siempre pongo el control de la televisión y del carro. Así que ya estaríamos listos con esta parte de la sala. Qué delicia cuando todo queda limpio y ordenado. Y algo que también me encanta, familia, es como tener pocas cosas en la sala. Y créanme que con hijos, especialmente un niño pequeño, es un reto porque hay que estar a cada rato recogiendo. Obviamente hay momentos en que mi sala está repleta de juguetes, pero trato de enseñarle a él siempre la importancia de volver a ordenar todo, ¿vale? No es que no pueda jugar, claro que sí puede, pero al culminar es importante poner todos los juguetes en su lugar. También quería contarles por acá que este próximo fin de semana ya decidimos que vamos a salir a comprar la cama y algunas cosas para el cuarto de Noah. ¿Se acuerdan que hace unos videos les contaba de todas las ideas que tengo para su habitación? Aún no me había decidido qué tipo de decoración, de colores y demás iba a utilizar en su habitación, pero estos días finalmente ya he estado como afinando detalles y ya tengo una idea más clara de lo que quiero para su habitación. Pero seguramente ahorita en abril no va a quedar todo listo. La idea es comenzar, empezar a darle ese toque bonito y que ya él sienta que allí es su cuarto, que allí puede dormir, que allí puede ordenar sus cosas y que lo sienta muy suyo, un espacio bonito. Algo tal vez familia, como les contaba, que yo no tuve, pero que hoy sí puedo construir y darle a ellos y créanme que eso me emociona muchísimo. Ya quedó súper limpia y ordenada la mesa y voy a finalizar esta parte pasándole el trapeador a toda la sala y el comedor. Anoche ya había barrido y había dejado todo lo más limpio posible, cuestión de que hoy después de, saben, de limpiar y de despolvar solo fuera esta parte de pasarle el trapeador. Créanme que me encantaría tener un robotcito de esos que barren y trapean y que pudiese, mientras yo hago otras cosas, limpiar el piso. Eso sería súper genial. Pero bueno, por ahora estoy apoyándome con lo que tengo. Así que bueno, por aquí el perrito me había dejado como unos residuos de algo que estuvo masticando. Así que solo barrí esta parte y ahora sí vamos a pasarle el trapeador a toda la sala.
Wow, miren qué diferencia, cómo se ve todo limpio, ordenado y lo mejor es que quedó un aroma delicioso en toda la sala. Ahorita ya comenzó a hacer un calor súper fuerte, prendí el aire y ya se siente muy fresquito todo y también pues ayuda a que el piso se seque mucho más rápido. Así que ahora vamos a pasar a la cocina. Voy a lavar los platos. La cocina está bastante limpia, la verdad, como saben, yo le doy ese mantenimiento diario, se puede decir. Pero pues siempre hay platos que guardar, trastes que lavar y bueno, cositas que siempre requieren un poquito de orden en la cocina, que es uno de los lugares de la casa que más se utilizan en el día a día. Así que acompáñenme por acá también. Ya me ha gustado bastante lo de usar el delantal. Sigo sin encontrar el primero que me compré, que les había dicho que es verde completo y es más corto. No sé dónde lo habré puesto. Sé que lo lavé, pero en algún lugar lo guardé que no lo he logrado conseguir. Y me estaba diciendo mi hijo que quiere que le pida uno para él, para cuando él cocine, así no ensuciarse mucho. Así que voy a buscar algunas opciones un poquito más masculinas para comprarle a él también, porque de verdad que es muy útil. Por acá ya quedó todo limpio, familia, y les agradezco inmensamente que me hayan acompañado el día de hoy en mi hogar, a limpiar, a ordenar, a reflexionar sobre la vida y a contarles un poquito sobre mí. Gracias por ser parte de estos días simples pero bonitos. Me encantaría leerte. Cuéntame algo de ti, lo que quieras compartir, y yo estaré súper, súper feliz de leerte. Les envío un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana en el siguiente video.